Saludos cordiales, apreciados y estimados amigos, seguidores de esta tu página Bendición Urbana. Y saludos para todos aquellos amigos de otras redes sociales que están relacionadas o vinculadas con esta página Bendición Urbana. Y en general, un saludo para todas aquellas personas que van a escuchar y ver la presente reflexión. Gracias a todos y particularmente a sus respectivos administradores y personas encargadas de poder repetir o retransmitir esta reflexión. Les saluda desde la República de Panamá su seguro servidor y amigo de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde, uno de los colaboradores de esta tu página Bendición Urbana. Queremos hacer y vamos a hacer una reflexión en torno de un tema sumamente importante. Para todas aquellas personas que aman la verdad, para todas aquellas personas que buscan la verdad, sabemos que el presente mensaje les será de mucha bendición y de mucha edificación. Y en general, para todas aquellas personas que escuchan y vean este mensaje, rogamos a Dios que este mensaje igual les ayude, les oriente, les bendiga, les edifique. Quiero iniciar esta reflexión recordando un episodio, recordando una historia, una anécdota. Hace algunos años atrás se difundió una noticia acerca de un famoso y reconocido cantante de música religiosa, música cristiana evangélica. Se trataba pues de un cantante que sus interpretaciones musicales, además de tener una extraordinaria calidad técnica, musicalmente hablando, tenía unas letras preciosas. Unas letras que pudiera uno decir que estaban verdaderamente fundamentadas o inspiradas en las verdades espirituales, en las verdades bíblicas. Este cantante se enfermó con un padecimiento terminal. A nivel de diferentes países, muchas personas manifestaron su interés, su amor, su cariño para que este cantante mejorara, se sanara. Se hicieron diferentes homenajes, diferentes actividades, se reunieron personas, familiares, amigos, conocidos, para hacer actividades enfocadas a apoyar emocionalmente a este cantante. Y recuerdo, porque salió difundido en las redes, un evento, un concierto, donde él se encontraba ya bastante enfermo, bastante deteriorado, acompañado por otros cantantes igual famosos como él, de música religiosa, y todos ellos oraban, y todos ellos declaraban, y todos ellos decretaban que este cantante iba a ser sano. Particularmente uno de ellos, en lo que era su contexto de estar declarando y decretando cosas a favor de la salud del personaje que les menciono,
Esta persona decía la siguiente expresión: no aceptamos un no por respuesta. No aceptamos un no por respuesta. Bueno, al cabo de unos meses, este cantante falleció, murió. Esta anécdota la menciono o la mencionamos porque nos ayuda a abordar el tema que queremos tratar. Reiteramos, si tú amas la verdad y tú eres un buscador de la verdad está en la Biblia. Solo que obviamente hay que estudiarla e interpretarla adecuadamente. Como en algún contexto nuestro Señor Jesucristo indicó y dijo, aquello de escudriñar las Escrituras. Y el que conoce la verdad es libre por ella. Esa libertad te lleva a ti, no necesariamente a que te conviertas en un gran erudito. No necesariamente te lleva a que seas una persona que te aprendas de memoria los idiomas en los cuales fue originalmente escrita la Biblia. Pero sí te va a llevar a ti a tener una capacidad de investigar y de estudiar y de entender todo lo que la Biblia dice. Especialmente aquello que, bueno, que Dios va a permitir que logres entender, porque hay muchas cosas que solamente cuando lleguemos al cielo las vamos a entender, antes no. Y hay un tema que yo, no es primera vez, y en esta página no es primera vez que se trata, pero es una necesidad, es urgente, apremiante, relevante, que en el cristianismo por lo menos se haga un esfuerzo para que las cosas que no se están enseñando bien se hagan las respectivas correcciones. Lo que acabamos de mencionar, la historia pues del músico, cantante, que estaba enfermo y que finalmente murió. Y en ese contexto de personas decretando y declarando cosas, es donde queremos hablar de la necesidad que tenemos los cristianos de tener discernimiento. Hay toda una cultura religiosa de los decretos. Yo decreto, yo declaro, yo afirmo. Y muchas veces utilizando el nombre del Señor. Y muchas veces utilizando pasajes de la Biblia sacados totalmente de contexto. Técnicamente una práctica que pudiéramos decir que es algo metafísico. Más parecería esoterismo, espiritismo. Más parecería, como alguien dijo por ahí en alguna ocasión analizando este tema, más parecería como temas de hechicería. Algo así como lanzar hechizos para que ocurran las cosas. Lo más preocupante es cuando se utiliza el nombre del Señor, creyendo que todo aquello que uno diga en un momento dado, así tiene que ocurrir. Así va a ocurrir. Y más aún cuando se piensa o se actúa como que si Dios está sometido al querer de los seres humanos. ¿Y qué decir de aquella práctica relacionada con el dar dinero? Yo doy dinero y Dios me tiene que bendecir. Yo tengo que ser prosperado. Tengo que ser prosperado. Solo porque doy dinero. Llámese ofrenda, contribución o el nombre que se le quiera dar. Reiteramos, todo un contexto de prácticas
que definitivamente no son bíblicas, no son cristianas. Y todos aquellos que amamos a Dios, debemos recordar que las cosas que van a suceder en nuestra vida van a depender única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que suceda, eso es justo lo que va a suceder. Si por A o por B tú estás orando y lo que tú estás pidiendo sucede, entérate hoy, no fue por ti, fue porque Dios en su voluntad quiso que eso por lo cual tú estabas pidiendo sucediera. Porque en todo tiempo nosotros como cristianos debemos recordar que todo cuanto va a suceder es parte del plan divino para nuestras vidas. Porque desde el momento en que alguien enseñe y alguien predique que nosotros podemos trastocar o trastornar la voluntad de Dios, cambiar la voluntad de Dios, entonces estamos presentando un Dios que no es todopoderoso. Y eso es herejía. Y eso es blasfemia. Y eso no puede ser. Estamos en un tiempo en el cual todos los cristianos, verdaderamente cristianos, que aman a Dios, tienen que levantarse para predicar y enseñar la palabra de Dios de forma correcta y adecuada, tal como nuestro Señor Jesucristo la enseñó, los apóstoles y otros personajes que están mencionados en la Biblia. Sabemos que estamos viviendo una época complicada. Estamos viviendo una época difícil, una época donde predominan los engaños, las mentiras, las manipulaciones religiosas, eclesiásticas, espirituales. La Biblia nos lo advirtió. Lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo entero y particularmente en el contexto del cristianismo, por aquello de la falsa doctrina, falsas enseñanzas, falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, ya la Biblia nos lo advirtió. Esta época en la cual la gente quiere escuchar aquello que les agrada. La gente quiere escuchar un evangelio o un mensaje cristiano adecuado a sus gustos, adecuado a sus necesidades. Por eso estos mensajes de yo decreto, yo declaro, yo afirmo, siembra, pacta, etcétera, llegan a tener tanta influencia y tanto impacto en las personas porque son mensajes que les ayudan a alimentar esa ignorancia que tienen, porque piensan que todo les tiene que ir bien, porque piensan que Dios está para cumplir sus caprichos y más lejano de la verdad no puede estar. Yo quiero pedirles que con calma lean los siguientes pasajes de la Biblia. Hay muchos más, pero voy a pedirle que lean, anoten estos siguientes pasajes. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Ahí hay una extraordinaria enseñanza y un extraordinario mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo en relación a la oración. ¿Qué es la oración? ¿En qué consiste la oración? ¿Cómo debemos orar? ¿Y qué es lo que realmente se persigue cuando estamos orando? Invito a que lo lean. Mateo 6, del 5 al 15. En Mateo 6, del 25 al 34,
también hay otra enseñanza, otro mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de la ansiedad. Les invito a que lo lean, Mateo 6, 25 al 34. Y el otro pasaje que vamos a referirles es Romanos 9, 16, que ahí tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la soberanía de Dios. Pero de estos pasajes que les he mencionado, que les invito, apreciados internautas, que lean oportunamente, y atención, cualesquiera otros pasajes que ustedes por su propia cuenta puedan investigar y leer, voy a leerles solamente 3 versículos. De los que les mencioné, el primero que voy a leer es Romanos 9, 16. Romanos 9, 16, que dice así. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. También voy a leer Mateo 6:10. Mateo 6:10. Que dice así. Mateo 6:10 que dice así. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y finalmente Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo yo que si cada uno de ustedes y cada uno de nosotros lee los pasajes que les recomendé y leen los pasajes que acabo de leer específicamente, y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hace sus propias investigaciones con la misma Biblia, con diccionarios teológicos, con comentarios teológicos, bíblicos y teológicos, seguramente ustedes van a encontrar la respuesta para entender de qué estamos hablando. Y por supuesto, ante todo, pedirle a Dios en oración que nos guíe a entender su sana y suprema voluntad. Y de una buena vez por todas podamos ser libres de los engaños y las manipulaciones de toda esta cultura de los yo decreto, de los yo pacto, de los yo afirmo, de los siembra, pacta, cosecha. Cuando nosotros podamos tener comprensión y claridad acerca de qué o de cuál es la voluntad de Dios. En Romanos 9:16 tenemos claro que todo lo que va a suceder en tu vida depende de la misericordia de Dios, de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. Claro que hay cosas que tú tienes que hacer y yo también. Tenemos que ser obedientes. Pero lo primero que tenemos que ser obedientes es en conocer al Señor, en entregarle nuestras vidas al Señor, en ser santos, en estudiar su palabra, en dedicarnos a servirle a Él. Fundamentalmente eso. No tratar a Dios como si Dios fuera una especie de genio de la lámpara. Tú frotas una lámpara, como en los cuentos estos antiguos, tú frotas una lámpara, sale el genio y te dice, pídeme 3 deseos. No. Dios es tu Padre. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, y si tú crees en Él como Dios, y Él te ama, y Él te sustenta con lo que tú necesitas. Pero hay muchas otras cosas que vienen de pensamientos extrabíblicos, anticristianos, materialismo, utilitarismo, hedonismo,
y otras cosas, y luego tú estás creyendo que eso es voluntad de Dios. No, no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que prospere tu alma, en primer lugar. La prosperidad de tu alma tiene que ver con que seas transformado, con que seas obediente, con que seas santo, con que hagas la voluntad de Dios, con que seas y actúes como Jesús. La demás prosperidad viene como consecuencia. La demás prosperidad no es más importante. Que prospere tu alma, lo que tú eres como persona, que des fruto como cristiano, que actúes correctamente, que te apegues a la ley moral de Dios, que seas alguien que evangelice, que disipule, que le sirva a Dios. Romanos 9:16, reiteramos, habla de que todo lo que va a suceder depende de la voluntad de Dios. Y como dije hace un momento, hay muchos otros pasajes bíblicos, pero estoy utilizando estos nada más. Pero por tu propia cuenta los puedes investigar. Y en los comentarios puedes hacer tus comentarios, en la sección de comentarios puedes hacer tus comentarios para ampliar, para participar de este conversatorio. El siguiente pasaje, Romanos 6:10, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, se ha hecho en la tierra. ¿Sabe qué significa hágase tu voluntad? Declarar que va a ocurrir lo que Dios quiere que suceda. No le podemos, como decimos en lenguaje común coloquial, no le podemos torcer los brazos a Dios. No puede ser. Hágase tu voluntad. El mejor ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo. Es tu voluntad, Señor, no la mía. Sí, yo reitero, tengo necesidades y van a ser satisfechas porque Dios te ama, Dios me ama, sí. Pero es según su voluntad, no es según mi voluntad. Por ende, estas enseñanzas, prácticas y costumbres totalmente extrañas a la Biblia, totalmente esotéricas, totalmente anticristianas, totalmente metafísicas, totalmente heréticas y de blasfemias, no pueden estar nunca más en la mente, el corazón y en la vivencia de los cristianos. Nunca más, nunca más. Porque todo es según la voluntad de Dios. ¿Qué puede haber mejor que la voluntad de Dios? Tenemos responsabilidades, necesidades. En un momento dado, sí, uno tiene que buscar respuestas porque somos mayordomos, es muy cierto. Pero al final va a ocurrir lo que Dios ha dispuesto que suceda cuando Él quiere que suceda. Ni más, ni menos, ni antes, ni después. Y tenemos que llegar a acostumbrarnos a que esto que dice Mateo 6:10, que es parte de la oración modelo. Hay mucho que aprender, la famosa oración del Padre Nuestro. Hay que estudiarla para entender qué significa cada uno de sus elementos. Hágase tu voluntad, Dios eterno, hágase tu voluntad, que siempre es agradable, buena y perfecta. No es como quieras tú, no es como quiera yo, no es como quiera los demás. Es como Dios quiera. Y finalmente, Mateo 6:33, que habla, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad es el reino de Dios. Que muchas personas conozcan el Evangelio y que en consecuencia sean transformados por el poder de Dios. Y en la medida que haya personas que sean transformadas por el Evangelio, tendremos mejores sociedades, mejores familias, mejores matrimonios, mejores países, mejores contextos. No va a haber conductas o se va a disminuir las conductas delictivas y todo aquello que nos molesta
va a venir como resultado en cuanto a eliminarse cuando la gente se entregue a Cristo como consecuencia de escuchar el Evangelio y como consecuencia de que se les enseñe todo lo que la Biblia dice, para que ese poder de transformación pueda operar y obrar en las personas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí nos está hablando de la salvación, de ser justificados, de ser transformados, de ser regenerados por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Y las demás cosas serán añadidas. Por ende, cada vez que se utilice esta terminología de los yo decreto, yo pacto, yo afirmo, siembra, cosecha y todo eso, es poner a las añadiduras en primer lugar. Es tener un evangelio prostituido, corrompido, un mensaje religioso prostituido y corrompido. Es adorar las cosas materiales, es venerar las cosas materiales, es poner lo terrenal en primer lugar. Las añadiduras van de último y vendrán por la voluntad de Dios. Pero la prioridad nuestra es depender de la soberanía de Dios. Si tú te analizaras por un momento, y yo también, nos daríamos cuenta que hay cosas maravillosas con las cuales ya Dios nos ha bendecido. La primera, fuiste creado por Dios a su imagen y semejanza. Desde ese contexto en que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, y ahí estuviste 8, 7, 6, 9 meses, en fin. Luego formaste un hogar o eres parte de un hogar. Y muchas otras cosas que has tenido y tienes. Pero la más importante, conoces la verdad, el Evangelio de Cristo. Lo más importante ya lo tienes. Por ende, tu prioridad en la vida es el reino de los cielos. Y recordar que si te falta algo, mientras que duremos en este tránsito terrenal, te será dado por el Señor. Cuando Él quiera y como Él quiera. Pero, y ya para concluir, nosotros los cristianos debemos vivir y creer de acuerdo a un mensaje correcto. No más engaños, no más manipulaciones, no más confusiones, no más distorsiones, no más herejías, no más blasfemias, no más. Como dijimos hace un momento, no se trata en que nos convirtamos en eruditos de aquellos que hablamos arameo, griego, hebreo, no. Lo ideal es aprender y seguir aprendiendo, pero que estemos sustentados en la verdad. Si Dios te da un don, úsalo. Cualquiera que sea el don, úsalo. Pero siendo el más importante, predicar su palabra. Predicar el Evangelio. Discipular a las personas. Y amar y servir. ¿Cuáles dones pueden ser mejores que esos? Evangelizar, discipular, amar y servir, ayudar y tener misericordia. Comenzando todo esto en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con tus vecinos, ahí vas proyectando, con tus compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, etc. ¿Qué mayor don podemos ofrecer? ¿Qué mayor don? Todos los dones son importantes. Y los dones que tú tengas, úsalos, reiteramos. Pero nunca en detrimento, nunca en contra de lo que dice la Biblia. Reiteramos, y eso lo que estamos diciendo no es un invento nuestro. Nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, los apóstoles, luego, los profetas y muchos otros personajes de la Biblia fueron contundentes en rechazar y denunciar las falsas doctrinas,
los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas y todo lo que sea falsedad. Lo único que necesitamos es conocer la verdad y ser libres. De eso se trata este mensaje. Gracias por acompañarnos en este momento, si lo hicieron en vivo, y posteriormente, porque este mensaje quedará grabado en esta plataforma. Rogamos a Dios que sea de inspiración, de bendición. Y si lo fue para tu vida, compártelo, que llegue hasta lo último en la tierra. Porque necesitamos depurar, mejorar las cosas que en general, porque estaba hablando en general, esto no es para atacar a nadie, no usamos este espacio para atacar a personas de manera particular, pero sí para mejorar, para que uno mismo mejore. Porque a veces cuando uno cree cosas falsas, engañosas, luego uno anda frustrado, luego uno anda mal, porque aquello que uno cree no le resulta. Pero es que desde un principio debemos haber tenido claridad. Mientras más claridad tenemos de la palabra, menos frustraciones vamos a tener y más convencimiento vamos a tener acerca de la verdad, única verdad que está en la Biblia. Por ende, no más engaños, no más yo decreto, no más yo declaro, no, ya no más yo afirmo, ya no más siembra, pacto y cosecha, no, ya no más. Sí a la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta. Gracias. Muchas bendiciones. Hablo para ustedes desde Panamá, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde, en su página Bendición Urbana, la página de ustedes, y en las diferentes páginas donde sus respectivos administradores nos permitirán compartir este mensaje. Gracias. Dios les bendiga inmensamente.